What was the first form of transportation? ¿Cuál fue la primera forma de transporte? ¿Cuál fue la primera forma de transporte? It was walking. Fue caminar. Fue caminar. Who invented the wheel? ¿Quién inventó la rueda? ¿Quién inventó la rueda? The wheel was invented around 3500 BC. La rueda fue inventada alrededor del 3500 AC. La rueda fue inventada alrededor del 3500 AC. When was the first steam train built? ¿Cuándo se construyó el primer tren de vapor? ¿Cuándo se construyó el primer tren de vapor? In 1804 by Richard Trevithick. En 1804 por Richard Trevithick. En 1804 por Richard Trevithick. What fuels steam trains? ¿Qué combustible usan los trenes de vapor? ¿Qué combustible usan los trenes de vapor? They use coal or wood. Usan carbón o madera. Usan carbón o madera. Why are electric cars becoming popular? ¿Por qué los coches eléctricos se están volviendo populares? ¿Por qué los coches eléctricos se están volviendo populares? They are eco-friendly and reduce emissions. Son ecológicos y reducen emisiones. Son ecológicos y reducen emisiones. How fast can bullet trains go? ¿Qué tan rápido pueden ir los trenes bala? ¿Qué tan rápido pueden ir los trenes bala? Up to 320 kilometers per hour. Hasta 320 kilómetros por hora. Hasta 320 kilómetros por hora. Where were bicycles first used? ¿Dónde se usaron las bicicletas por primera vez? ¿Dónde se usaron las bicicletas por primera vez? In Europe, during the 19th century. En Europa, durante el siglo XIX. En Europa, durante el siglo XIX. What are the main benefits of bicycles? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bicicletas? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bicicletas? They are cheap and eco-friendly. Son baratos y ecológicos. Son baratos y ecológicos. Who created the first automobile? ¿Quién creó el primer automóvil? ¿Quién creó el primer automóvil? Carl Benz in 1885. Carl Benz en 1885. Carl Benz en 1885. How did the airplane change transportation? ¿Cómo cambió el avión el transporte? ¿Cómo cambió el avión el transporte? It made travel faster over long distances.
Hizo que viajar fuera más rápido a largas distancias. Hizo que viajar fuera más rápido a largas distancias. When was the first flight? ¿Cuándo fue el primer vuelo? ¿Cuándo fue el primer vuelo? In 1903, by the Wright brothers. En 1903, por los hermanos Wright. En 1903, por los hermanos Wright. What is the fuel for most airplanes? ¿Cuál es el combustible para la mayoría de los aviones? ¿Cuál es el combustible para la mayoría de los aviones? They use aviation fuel or kerosene. Usan combustible de aviación o queroseno. Usan combustible de aviación o queroseno. Why is the car the most common transport? ¿Por qué es el coche el transporte más común? ¿Por qué es el coche el transporte más común? It's convenient and affordable for many people. Es conveniente y asequible para muchas personas. Es conveniente y asequible para muchas personas. How do ships transport goods? ¿Cómo transportan bienes los barcos? ¿Cómo transportan bienes los barcos? They carry cargo across oceans. Transportan carga a través de los océanos. Transportan carga a través de los océanos. Who invented the first steamship? ¿Quién inventó el primer barco de vapor? ¿Quién inventó el primer barco de vapor? Robert Fulton in 1807. Robert Fulton en 1807. Robert Fulton en 1807. When did container ships become popular? ¿Cuándo se hicieron populares los barcos portacontenedores? ¿Cuándo se hicieron populares los barcos portacontenedores? In the 1950s. En los años 1950. En los años 1950. Why are container ships important? ¿Por qué son importantes los barcos portacontenedores? ¿Por qué son importantes los barcos portacontenedores? They revolutionized global trade. Revolucionaron el comercio mundial. Revolucionaron el comercio mundial. What powers most modern ships? ¿Qué impulsa a la mayoría de los barcos modernos? ¿Qué impulsa a la mayoría de los barcos modernos? Diesel engines. Motores diésel. Motores diésel. How do submarines work? ¿Cómo funcionan los submarinos? ¿Cómo funcionan los submarinos? They dive and navigate underwater. Se sumergen y navegan bajo el agua. Se sumergen y navegan bajo el agua. Who built the first successful submarine? ¿Quién construyó el primer submarino exitoso?
¿Quién construyó el primer submarino exitoso? Cornelius Drebbel in 1620. Cornelius Drebbel en 1620. Cornelius Drebbel en 1620. What fuels airplanes today? ¿Qué combustible usan los aviones hoy en día? ¿Qué combustible usan los aviones hoy en día? Aviation fuel, typically kerosene. Combustible de aviación, típicamente queroseno. Combustible de aviación, típicamente queroseno. When was the first jet engine created? ¿Cuándo se creó el primer motor a reacción? ¿Cuándo se creó el primer motor a reacción? In 1937 by Frank Whittle. En 1937 por Frank Whittle. En 1937 por Frank Whittle. What was the first vehicle to reach space? ¿Cuál fue el primer vehículo en llegar al espacio? ¿Cuál fue el primer vehículo en llegar al espacio? The V-2 rocket in 1944. El cohete V-2 en 1944. El cohete V-2 en 1944. Why are electric scooters popular? ¿Por qué son populares los scooters eléctricos? ¿Por qué son populares los scooters eléctricos? They're eco-friendly and affordable for short trips. Son ecológicos y asequibles para viajes cortos. Son ecológicos y asequibles para viajes cortos. Who invented the helicopter? ¿Quién inventó el helicóptero? ¿Quién inventó el helicóptero? Igor Sikorsky in 1939. Igor Sikorsky en 1939. Igor Sikorsky en 1939. How do hybrid cars work? ¿Cómo funcionan los coches híbridos? ¿Cómo funcionan los coches híbridos? They use both fuel and electric power. Usan tanto combustible como energía eléctrica. Usan tanto combustible como energía eléctrica. What was the first electric car? ¿Cuál fue el primer coche eléctrico? ¿Cuál fue el primer coche eléctrico? The Flocken Electrowagen in 1888. El Flocken Electrowagen en 1888. El Flocken Electrowagen en 1888. Why are trams useful in cities? ¿Por qué son útiles los tranvías en las ciudades? ¿Por qué son útiles los tranvías en las ciudades? They reduce traffic and pollution. Reducen el tráfico y la contaminación. Reducen el tráfico y la contaminación. When was the first tram system built? ¿Cuándo se construyó el primer sistema de tranvías? ¿Cuándo se construyó el primer sistema de tranvías? In 1832 in New York City. En 1832 en Nueva York.
En 1832 en Nueva York. How do hot air balloons work? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? Hot air lifts them up into the sky. El aire caliente los eleva al cielo. El aire caliente los eleva al cielo. Who flew the first hot air balloon? ¿Quién voló en el primer globo aerostático? ¿Quién voló en el primer globo aerostático? The Montgolfier brothers in 1783. Los hermanos Montgolfier en 1783. Los hermanos Montgolfier en 1783. What are the benefits of electric buses? ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos? ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos? They produce zero emissions and are quiet. Producen cero emisiones y son silenciosos. Producen cero emisiones y son silenciosos. When were buses first introduced? ¿Cuándo se introdujeron los autobuses por primera vez? ¿Cuándo se introdujeron los autobuses por primera vez? In the early 19th century. A principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX. How did trains impact travel? ¿Cómo impactaron los trenes en los viajes? ¿Cómo impactaron los trenes en los viajes? They made long-distance travel much faster. Hicieron que los viajes a largas distancias fueran más rápidos. Hicieron que los viajes a largas distancias fueran más rápidos. Who created the first electric train? ¿Quién creó el primer tren eléctrico? ¿Quién creó el primer tren eléctrico? Werner von Siemens in 1879. Werner von Siemens en 1879. Werner von Siemens en 1879. What is the purpose of high-speed trains? ¿Cuál es el propósito de los trenes de alta velocidad? ¿Cuál es el propósito de los trenes de alta velocidad? To reduce travel time between cities. Reducir el tiempo de viaje entre ciudades. Reducir el tiempo de viaje entre ciudades. When did the first metro system start? ¿Cuándo comenzó el primer sistema de metro? ¿Cuándo comenzó el primer sistema de metro? In 1863 in London. En 1863 en Londres. En 1863 en Londres. Why are airships not common anymore? ¿Por qué los dirigibles ya no son comunes? ¿Por qué los dirigibles ya no son comunes? They were replaced by faster planes. Fueron reemplazados por aviones más rápidos. Fueron reemplazados por aviones más rápidos.
Who invented the bicycle? ¿Quién inventó la bicicleta? ¿Quién inventó la bicicleta? Karl von Dress in 1817. Carl von Drais en 1817. Carl von Drais en 1817. What is the main fuel for most cars? ¿Cuál es el combustible principal para la mayoría de los coches? ¿Cuál es el combustible principal para la mayoría de los coches? Gasoline. Gasolina. Gasolina. When did electric cars become widely available? ¿Cuándo se hicieron ampliamente disponibles los coches eléctricos? ¿Cuándo se hicieron ampliamente disponibles los coches eléctricos? In the early 21st century. A principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI. Why are bicycles considered eco-friendly? ¿Por qué se consideran ecológicos las bicicletas? ¿Por qué se consideran ecológicos las bicicletas? They produce no emissions and use less resources. No producen emisiones y usan menos recursos. No producen emisiones y usan menos recursos. What was the first motor vehicle? ¿Cuál fue el primer vehículo motorizado? ¿Cuál fue el primer vehículo motorizado? The Benz Patent Motorwagen in 1885. El Benz Patent Motorwagen en 1885. El Benz Patent Motorwagen en 1885. How do hybrid vehicles benefit the environment? ¿Cómo benefician los vehículos híbridos al medio ambiente? ¿Cómo benefician los vehículos híbridos al medio ambiente? They reduce greenhouse gas emissions. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Who designed the first successful airplane? ¿Quién diseñó el primer avión exitoso? ¿Quién diseñó el primer avión exitoso? The Wright brothers in 1903. Los hermanos Wright en 1903. Los hermanos Wright en 1903. Why are trains still used today? ¿Por qué se siguen utilizando los trenes hoy en día? ¿Por qué se siguen utilizando los trenes hoy en día? They are efficient for transporting large numbers of people. Son eficientes para transportar grandes cantidades de personas. Son eficientes para transportar grandes cantidades de personas. When was the first subway system opened? ¿Cuándo se inauguró el primer sistema de metro? ¿Cuándo se inauguró el primer sistema de metro? In 1863 in London. En 1863 en Londres. En 1863 en Londres.
How do electric cars help reduce pollution? ¿Cómo ayudan los coches eléctricos a reducir la contaminación? ¿Cómo ayudan los coches eléctricos a reducir la contaminación? They have no tailpipe emissions. No tienen emisiones de tubo de escape. No tienen emisiones de tubo de escape. What is a major advantage of electric vehicles? ¿Cuál es una gran ventaja de los vehículos eléctricos? ¿Cuál es una gran ventaja de los vehículos eléctricos? Lower operating costs compared to gasoline vehicles. Costos operativos más bajos en comparación con los vehículos de gasolina. Costos operativos más bajos en comparación con los vehículos de gasolina. Who is known for pioneering space travel? ¿Quién es conocido por ser pionero en los viajes espaciales? ¿Quién es conocido por ser pionero en los viajes espaciales? Yuri Gagarin is known for pioneering space travel. Yuri Gagarin es conocido por ser pionero en los viajes espaciales. Yuri Gagarin es conocido por ser pionero en los viajes espaciales. What was the first form of transportation? ¿Cuál fue la primera forma de transporte? ¿Cuál fue la primera forma de transporte? It was walking. Fue caminar. Fue caminar. Who invented the wheel? ¿Quién inventó la rueda? ¿Quién inventó la rueda? The wheel was invented around 3500 BC. La rueda fue inventada alrededor del 3500 AC. La rueda fue inventada alrededor del 3500 AC. When was the first steam train built? ¿Cuándo se construyó el primer tren de vapor? ¿Cuándo se construyó el primer tren de vapor? In 1804 by Richard Trevithick. En 1804 por Richard Trevithick. En 1804 por Richard Trevithick. What fuels steam trains? ¿Qué combustible usan los trenes de vapor? ¿Qué combustible usan los trenes de vapor? They use coal or wood. Usan carbón o madera. Usan carbón o madera. Why are electric cars becoming popular? ¿Por qué los coches eléctricos se están volviendo populares? ¿Por qué los coches eléctricos se están volviendo populares? They are eco-friendly and reduce emissions. Son ecológicos y reducen emisiones. Son ecológicos y reducen emisiones. How fast can bullet trains go? ¿Qué tan rápido pueden ir los trenes bala? ¿Qué tan rápido pueden ir los trenes bala? Up to 320 kilometers per hour. Hasta 320 kilómetros por hora. Hasta 320 kilómetros por hora. Where were bicycles first used?
¿Dónde se usaron las bicicletas por primera vez? ¿Dónde se usaron las bicicletas por primera vez? In Europe, during the 19th century. En Europa, durante el siglo XIX. En Europa, durante el siglo XIX. What are the main benefits of bicycles? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bicicletas? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bicicletas? They are cheap and eco-friendly. Son baratos y ecológicos. Son baratos y ecológicos. Who created the first automobile? ¿Quién creó el primer automóvil? ¿Quién creó el primer automóvil? Carl Benz in 1885. Carl Benz en 1885. Carl Benz en 1885. How did the airplane change transportation? ¿Cómo cambió el avión el transporte? ¿Cómo cambió el avión el transporte? It made travel faster over long distances. Hizo que viajar fuera más rápido a largas distancias. Hizo que viajar fuera más rápido a largas distancias. When was the first flight? ¿Cuándo fue el primer vuelo? ¿Cuándo fue el primer vuelo? In 1903, by the Wright brothers. En 1903, por los hermanos Wright. En 1903, por los hermanos Wright. What is the fuel for most airplanes? ¿Cuál es el combustible para la mayoría de los aviones? ¿Cuál es el combustible para la mayoría de los aviones? They use aviation fuel or kerosene. Usan combustible de aviación o queroseno. Usan combustible de aviación o queroseno. Why is the car the most common transport? ¿Por qué es el coche el transporte más común? ¿Por qué es el coche el transporte más común? It's convenient and affordable for many people. Es conveniente y asequible para muchas personas. Es conveniente y asequible para muchas personas. How do ships transport goods? ¿Cómo transportan bienes los barcos? ¿Cómo transportan bienes los barcos? They carry cargo across oceans. Transportan carga a través de los océanos. Transportan carga a través de los océanos. Who invented the first steamship? ¿Quién inventó el primer barco de vapor? ¿Quién inventó el primer barco de vapor? Robert Fulton in 1807. Robert Fulton en 1807. Robert Fulton en 1807. When did container ships become popular? ¿Cuándo se hicieron populares los barcos portacontenedores? ¿Cuándo se hicieron populares los barcos portacontenedores? In the 1950s.
En los años 1950. En los años 1950. Why are container ships important? ¿Por qué son importantes los barcos portacontenedores? ¿Por qué son importantes los barcos portacontenedores? They revolutionized global trade. Revolucionaron el comercio mundial. Revolucionaron el comercio mundial. What powers most modern ships? ¿Qué impulsa a la mayoría de los barcos modernos? ¿Qué impulsa a la mayoría de los barcos modernos? Diesel engines. Motores diésel. Motores diésel. How do submarines work? ¿Cómo funcionan los submarinos? ¿Cómo funcionan los submarinos? They dive and navigate underwater. Se sumergen y navegan bajo el agua. Se sumergen y navegan bajo el agua. Who built the first successful submarine? ¿Quién construyó el primer submarino exitoso? ¿Quién construyó el primer submarino exitoso? Cornelius Drebbel in 1620. Cornelius Drebbel en 1620. Cornelius Drebbel en 1620. What fuels airplanes today? ¿Qué combustible usan los aviones hoy en día? ¿Qué combustible usan los aviones hoy en día? Aviation fuel, typically kerosene. Combustible de aviación, típicamente queroseno. Combustible de aviación, típicamente queroseno. When was the first jet engine created? ¿Cuándo se creó el primer motor a reacción? ¿Cuándo se creó el primer motor a reacción? In 1937 by Frank Whittle. En 1937 por Frank Whittle. En 1937 por Frank Whittle. What was the first vehicle to reach space? ¿Cuál fue el primer vehículo en llegar al espacio? ¿Cuál fue el primer vehículo en llegar al espacio? The V-2 rocket in 1944. El cohete V-2 en 1944. El cohete V-2 en 1944. Why are electric scooters popular? ¿Por qué son populares los scooters eléctricos? ¿Por qué son populares los scooters eléctricos? They're eco-friendly and affordable for short trips. Son ecológicos y asequibles para viajes cortos. Son ecológicos y asequibles para viajes cortos. Who invented the helicopter? ¿Quién inventó el helicóptero? ¿Quién inventó el helicóptero? Igor Sikorsky in 1939. Igor Sikorsky en 1939. Igor Sikorsky en 1939. How do hybrid cars work? ¿Cómo funcionan los coches híbridos?
¿Cómo funcionan los coches híbridos? They use both fuel and electric power. Usan tanto combustible como energía eléctrica. Usan tanto combustible como energía eléctrica. What was the first electric car? ¿Cuál fue el primer coche eléctrico? ¿Cuál fue el primer coche eléctrico? The Flocken Elektrowagen in 1888. El Flocken Electrowagen en 1888. El Flocken Electrowagen en 1888. Why are trams useful in cities? ¿Por qué son útiles los tranvías en las ciudades? ¿Por qué son útiles los tranvías en las ciudades? They reduce traffic and pollution. Reducen el tráfico y la contaminación. Reducen el tráfico y la contaminación. When was the first tram system built? ¿Cuándo se construyó el primer sistema de tranvías? ¿Cuándo se construyó el primer sistema de tranvías? In 1832 in New York City. En 1832 en Nueva York. En 1832 en Nueva York. How do hot air balloons work? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? Hot air lifts them up into the sky. El aire caliente los eleva al cielo. El aire caliente los eleva al cielo. Who flew the first hot air balloon? ¿Quién voló en el primer globo aerostático? ¿Quién voló en el primer globo aerostático? The Montgolfier brothers in 1783. Los hermanos Montgolfier en 1783. Los hermanos Montgolfier en 1783. What are the benefits of electric buses? ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos? ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos? They produce zero emissions and are quiet. Producen cero emisiones y son silenciosos. Producen cero emisiones y son silenciosos. When were buses first introduced? ¿Cuándo se introdujeron los autobuses por primera vez? ¿Cuándo se introdujeron los autobuses por primera vez? In the early 19th century. A principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX. How did trains impact travel? ¿Cómo impactaron los trenes en los viajes? ¿Cómo impactaron los trenes en los viajes? They made long-distance travel much faster. Hicieron que los viajes a largas distancias fueran más rápidos. Hicieron que los viajes a largas distancias fueran más rápidos. Who created the first electric train? ¿Quién creó el primer tren eléctrico? ¿Quién creó el primer tren eléctrico? Werner von Siemens in 1879.
Werner von Siemens en 1879. Werner von Siemens en 1879. What is the purpose of high-speed trains? ¿Cuál es el propósito de los trenes de alta velocidad? ¿Cuál es el propósito de los trenes de alta velocidad? To reduce travel time between cities. Reducir el tiempo de viaje entre ciudades. Reducir el tiempo de viaje entre ciudades. When did the first metro system start? ¿Cuándo comenzó el primer sistema de metro? ¿Cuándo comenzó el primer sistema de metro? In 1863 in London. En 1863 en Londres. En 1863 en Londres. Why are airships not common anymore? ¿Por qué los dirigibles ya no son comunes? ¿Por qué los dirigibles ya no son comunes? They were replaced by faster planes. Fueron reemplazados por aviones más rápidos. Fueron reemplazados por aviones más rápidos. Who invented the bicycle? ¿Quién inventó la bicicleta? ¿Quién inventó la bicicleta? Karl von Dress in 1817. Carl von Drais en 1817. Carl von Drais en 1817. What is the main fuel for most cars? ¿Cuál es el combustible principal para la mayoría de los coches? ¿Cuál es el combustible principal para la mayoría de los coches? Gasoline. Gasolina. Gasolina. When did electric cars become widely available? ¿Cuándo se hicieron ampliamente disponibles los coches eléctricos? ¿Cuándo se hicieron ampliamente disponibles los coches eléctricos? In the early 21st century. A principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI. Why are bicycles considered eco-friendly? ¿Por qué se consideran ecológicos las bicicletas? ¿Por qué se consideran ecológicos las bicicletas? They produce no emissions and use less resources. No producen emisiones y usan menos recursos. No producen emisiones y usan menos recursos. What was the first motor vehicle? ¿Cuál fue el primer vehículo motorizado? ¿Cuál fue el primer vehículo motorizado? The Benz Patent Motorwagen in 1885. El Benz Patent Motorwagen en 1885. El Benz Patent Motorwagen en 1885. How do hybrid vehicles benefit the environment? ¿Cómo benefician los vehículos híbridos al medio ambiente? ¿Cómo benefician los vehículos híbridos al medio ambiente? They reduce greenhouse gas emissions.
Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Who designed the first successful airplane? ¿Quién diseñó el primer avión exitoso? ¿Quién diseñó el primer avión exitoso? The Wright brothers in 1903. Los hermanos Wright en 1903. Los hermanos Wright en 1903. Why are trains still used today? ¿Por qué se siguen utilizando los trenes hoy en día? ¿Por qué se siguen utilizando los trenes hoy en día? They are efficient for transporting large numbers of people. Son eficientes para transportar grandes cantidades de personas. Son eficientes para transportar grandes cantidades de personas. When was the first subway system opened? ¿Cuándo se inauguró el primer sistema de metro? ¿Cuándo se inauguró el primer sistema de metro? In 1863 in London. En 1863 en Londres. En 1863 en Londres. How do electric cars help reduce pollution? ¿Cómo ayudan los coches eléctricos a reducir la contaminación? ¿Cómo ayudan los coches eléctricos a reducir la contaminación? They have no tailpipe emissions. No tienen emisiones de tubo de escape. No tienen emisiones de tubo de escape. What is a major advantage of electric vehicles? ¿Cuál es una gran ventaja de los vehículos eléctricos? ¿Cuál es una gran ventaja de los vehículos eléctricos? Lower operating costs compared to gasoline vehicles. Costos operativos más bajos en comparación con los vehículos de gasolina. Costos operativos más bajos en comparación con los vehículos de gasolina. Who is known for pioneering space travel? ¿Quién es conocido por ser pionero en los viajes espaciales? ¿Quién es conocido por ser pionero en los viajes espaciales? Yuri Gagarin is known for pioneering space travel. Yuri Gagarin es conocido por ser pionero en los viajes espaciales. Yuri Gagarin es conocido por ser pionero en los viajes espaciales. What was the first form of transportation? ¿Cuál fue la primera forma de transporte? ¿Cuál fue la primera forma de transporte? It was walking. Fue caminar. Fue caminar. Who invented the wheel? ¿Quién inventó la rueda? ¿Quién inventó la rueda? The wheel was invented around 3500 BC. La rueda fue inventada alrededor del 3500 AC. La rueda fue inventada alrededor del 3500 AC. When was the first steam train built? ¿Cuándo se construyó el primer tren de vapor? ¿Cuándo se construyó el primer tren de vapor?
In 1804 by Richard Trevithick. En 1804 por Richard Trevithick. En 1804 por Richard Trevithick. What fuels steam trains? ¿Qué combustible usan los trenes de vapor? ¿Qué combustible usan los trenes de vapor? They use coal or wood. Usan carbón o madera. Usan carbón o madera. Why are electric cars becoming popular? ¿Por qué los coches eléctricos se están volviendo populares? ¿Por qué los coches eléctricos se están volviendo populares? They are eco-friendly and reduce emissions. Son ecológicos y reducen emisiones. Son ecológicos y reducen emisiones. How fast can bullet trains go? ¿Qué tan rápido pueden ir los trenes bala? ¿Qué tan rápido pueden ir los trenes bala? Up to 320 kilometers per hour. Hasta 320 kilómetros por hora. Hasta 320 kilómetros por hora. Where were bicycles first used? ¿Dónde se usaron las bicicletas por primera vez? ¿Dónde se usaron las bicicletas por primera vez? In Europe, during the 19th century. En Europa, durante el siglo XIX. En Europa, durante el siglo XIX. What are the main benefits of bicycles? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bicicletas? ¿Cuáles son los principales beneficios de las bicicletas? They are cheap and eco-friendly. Son baratos y ecológicos. Son baratos y ecológicos. Who created the first automobile? ¿Quién creó el primer automóvil? ¿Quién creó el primer automóvil? Carl Benz in 1885. Carl Benz en 1885. Carl Benz en 1885. How did the airplane change transportation? ¿Cómo cambió el avión el transporte? ¿Cómo cambió el avión el transporte? It made travel faster over long distances. Hizo que viajar fuera más rápido a largas distancias. Hizo que viajar fuera más rápido a largas distancias. When was the first flight? ¿Cuándo fue el primer vuelo? ¿Cuándo fue el primer vuelo? In 1903, by the Wright brothers. En 1903, por los hermanos Wright. En 1903, por los hermanos Wright. What is the fuel for most airplanes? ¿Cuál es el combustible para la mayoría de los aviones? ¿Cuál es el combustible para la mayoría de los aviones? They use aviation fuel or kerosene. Usan combustible de aviación o queroseno. Usan combustible de aviación o queroseno. Why is the car the most common transport?
¿Por qué es el coche el transporte más común? ¿Por qué es el coche el transporte más común? It's convenient and affordable for many people. Es conveniente y asequible para muchas personas. Es conveniente y asequible para muchas personas. How do ships transport goods? ¿Cómo transportan bienes los barcos? ¿Cómo transportan bienes los barcos? They carry cargo across oceans. Transportan carga a través de los océanos. Transportan carga a través de los océanos. Who invented the first steamship? ¿Quién inventó el primer barco de vapor? ¿Quién inventó el primer barco de vapor? Robert Fulton in 1807. Robert Fulton en 1807. Robert Fulton en 1807. When did container ships become popular? ¿Cuándo se hicieron populares los barcos portacontenedores? ¿Cuándo se hicieron populares los barcos portacontenedores? In the 1950s. En los años 1950. En los años 1950. Why are container ships important? ¿Por qué son importantes los barcos portacontenedores? ¿Por qué son importantes los barcos portacontenedores? They revolutionized global trade. Revolucionaron el comercio mundial. Revolucionaron el comercio mundial. What powers most modern ships? ¿Qué impulsa a la mayoría de los barcos modernos? ¿Qué impulsa a la mayoría de los barcos modernos? Diesel engines. Motores diésel. Motores diésel. How do submarines work? ¿Cómo funcionan los submarinos? ¿Cómo funcionan los submarinos? They dive and navigate underwater. Se sumergen y navegan bajo el agua. Se sumergen y navegan bajo el agua. Who built the first successful submarine? ¿Quién construyó el primer submarino exitoso? ¿Quién construyó el primer submarino exitoso? Cornelius Drebbel in 1620. Cornelius Drebbel en 1620. Cornelius Drebbel en 1620. What fuels airplanes today? ¿Qué combustible usan los aviones hoy en día? ¿Qué combustible usan los aviones hoy en día? Aviation fuel, typically kerosene. Combustible de aviación, típicamente queroseno. Combustible de aviación, típicamente queroseno. When was the first jet engine created? ¿Cuándo se creó el primer motor a reacción? ¿Cuándo se creó el primer motor a reacción? In 1937 by Frank Whittle. En 1937 por Frank Whittle. En 1937 por Frank Whittle.
What was the first vehicle to reach space? ¿Cuál fue el primer vehículo en llegar al espacio? ¿Cuál fue el primer vehículo en llegar al espacio? The V-2 rocket in 1944. El cohete V-2 en 1944. El cohete V-2 en 1944. Why are electric scooters popular? ¿Por qué son populares los scooters eléctricos? ¿Por qué son populares los scooters eléctricos? They're eco-friendly and affordable for short trips. Son ecológicos y asequibles para viajes cortos. Son ecológicos y asequibles para viajes cortos. Who invented the helicopter? ¿Quién inventó el helicóptero? ¿Quién inventó el helicóptero? Igor Sikorsky in 1939. Igor Sikorsky en 1939. Igor Sikorsky en 1939. How do hybrid cars work? ¿Cómo funcionan los coches híbridos? ¿Cómo funcionan los coches híbridos? They use both fuel and electric power. Usan tanto combustible como energía eléctrica. Usan tanto combustible como energía eléctrica. What was the first electric car? ¿Cuál fue el primer coche eléctrico? ¿Cuál fue el primer coche eléctrico? The Flocken Electrowagen in 1888. El Flocken Electrowagen en 1888. El Flocken Electrowagen en 1888. Why are trams useful in cities? ¿Por qué son útiles los tranvías en las ciudades? ¿Por qué son útiles los tranvías en las ciudades? They reduce traffic and pollution. Reducen el tráfico y la contaminación. Reducen el tráfico y la contaminación. When was the first tram system built? ¿Cuándo se construyó el primer sistema de tranvías? ¿Cuándo se construyó el primer sistema de tranvías? In 1832 in New York City. En 1832 en Nueva York. En 1832 en Nueva York. How do hot air balloons work? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? Hot air lifts them up into the sky. El aire caliente los eleva al cielo. El aire caliente los eleva al cielo. Who flew the first hot air balloon? ¿Quién voló en el primer globo aerostático? ¿Quién voló en el primer globo aerostático? The Montgolfier brothers in 1783. Los hermanos Montgolfier en 1783. Los hermanos Montgolfier en 1783. What are the benefits of electric buses? ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos? ¿Cuáles son los beneficios de los autobuses eléctricos?
They produce zero emissions and are quiet. Producen cero emisiones y son silenciosos. Producen cero emisiones y son silenciosos. When were buses first introduced? ¿Cuándo se introdujeron los autobuses por primera vez? ¿Cuándo se introdujeron los autobuses por primera vez? In the early 19th century. A principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX. How did trains impact travel? ¿Cómo impactaron los trenes en los viajes? ¿Cómo impactaron los trenes en los viajes? They made long-distance travel much faster. Hicieron que los viajes a largas distancias fueran más rápidos. Hicieron que los viajes a largas distancias fueran más rápidos. Who created the first electric train? ¿Quién creó el primer tren eléctrico? ¿Quién creó el primer tren eléctrico? Werner von Siemens in 1879. Werner von Siemens en 1879. Werner von Siemens en 1879. What is the purpose of high-speed trains? ¿Cuál es el propósito de los trenes de alta velocidad? ¿Cuál es el propósito de los trenes de alta velocidad? To reduce travel time between cities. Reducir el tiempo de viaje entre ciudades. Reducir el tiempo de viaje entre ciudades. When did the first metro system start? ¿Cuándo comenzó el primer sistema de metro? ¿Cuándo comenzó el primer sistema de metro? In 1863 in London. En 1863 en Londres. En 1863 en Londres. Why are airships not common anymore? ¿Por qué los dirigibles ya no son comunes? ¿Por qué los dirigibles ya no son comunes? They were replaced by faster planes. Fueron reemplazados por aviones más rápidos. Fueron reemplazados por aviones más rápidos. Who invented the bicycle? ¿Quién inventó la bicicleta? ¿Quién inventó la bicicleta? Karl von Dress in 1817. Carl von Drais en 1817. Carl von Drais en 1817. What is the main fuel for most cars? ¿Cuál es el combustible principal para la mayoría de los coches? ¿Cuál es el combustible principal para la mayoría de los coches? Gasoline. Gasolina. Gasolina. When did electric cars become widely available? ¿Cuándo se hicieron ampliamente disponibles los coches eléctricos? ¿Cuándo se hicieron ampliamente disponibles los coches eléctricos?
In the early 21st century. A principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI. Why are bicycles considered eco-friendly? ¿Por qué se consideran ecológicos las bicicletas? ¿Por qué se consideran ecológicos las bicicletas? They produce no emissions and use less resources. No producen emisiones y usan menos recursos. No producen emisiones y usan menos recursos. What was the first motor vehicle? ¿Cuál fue el primer vehículo motorizado? ¿Cuál fue el primer vehículo motorizado? The Benz Patent Motorwagen in 1885. El Benz Patent Motorwagen en 1885. El Benz Patent Motorwagen en 1885. How do hybrid vehicles benefit the environment? ¿Cómo benefician los vehículos híbridos al medio ambiente? ¿Cómo benefician los vehículos híbridos al medio ambiente? They reduce greenhouse gas emissions. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Who designed the first successful airplane? ¿Quién diseñó el primer avión exitoso? ¿Quién diseñó el primer avión exitoso? The Wright brothers in 1903. Los hermanos Wright en 1903. Los hermanos Wright en 1903. Why are trains still used today? ¿Por qué se siguen utilizando los trenes hoy en día? ¿Por qué se siguen utilizando los trenes hoy en día? They are efficient for transporting large numbers of people. Son eficientes para transportar grandes cantidades de personas. Son eficientes para transportar grandes cantidades de personas. When was the first subway system opened? ¿Cuándo se inauguró el primer sistema de metro? ¿Cuándo se inauguró el primer sistema de metro? In 1863 in London. En 1863 en Londres. En 1863 en Londres. How do electric cars help reduce pollution? ¿Cómo ayudan los coches eléctricos a reducir la contaminación? ¿Cómo ayudan los coches eléctricos a reducir la contaminación? They have no tailpipe emissions. No tienen emisiones de tubo de escape. No tienen emisiones de tubo de escape. What is a major advantage of electric vehicles? ¿Cuál es una gran ventaja de los vehículos eléctricos? ¿Cuál es una gran ventaja de los vehículos eléctricos? Lower operating costs compared to gasoline vehicles. Costos operativos más bajos en comparación con los vehículos de gasolina. Costos operativos más bajos en comparación con los vehículos de gasolina. Who is known for pioneering space travel? ¿Quién es conocido por ser pionero en los viajes espaciales? ¿Quién es conocido por ser pionero en los viajes espaciales?
Yuri Gagarin is known for pioneering space travel. Yuri Gagarin es conocido por ser pionero en los viajes espaciales. Yuri Gagarin es conocido por ser pionero en los viajes espaciales.